Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Señores, hoy tenemos otra invitada muy especial, amiga de la plataforma, Grace Peña Grullón, quien representa un fondo de inversiones en Dubái. Con ella vamos a tocar estos temas con relación también a Haití. Y la tenemos aquí. ¿Cómo te sientes, Grace? Muy bien, gracias por invitarme. Mucho gusto. Gracias. Grace, para empezar el tema, ¿en qué consiste una carta que tú realizaste a varias personalidades? Un ejemplo, en un caso Leslie Voltaire, creo que al presidente de la República, al secretario de Estado Marco Rubio, entre otras grandes personalidades. ¿En qué consiste? Bien, mira, yo represento al World Business Hub de Dubái, que es un grupo de inversiones, y estamos desde septiembre del pasado año 2024 proponiendo la solución para el conflicto de Haití. Ok. Entonces, hicimos un acercamiento con varios políticos y empresarios de Haití. En ese entonces era Garry Conille, el primer ministro, y nos extendieron una invitación a la reunión que se realizó en ese momento de la ONU en Nueva York. Okay. Entonces, ellos se interesaron mucho por la propuesta porque la misma compone más de 40 proyectos, entre ellos construcción de hospitales, escuelas, también zonas francas y otros proyectos como agricultura, reforestación. Y sucede que de un momento a otro, teniendo nosotros la invitación, hubo un bloqueo de esa propuesta. Y muchos políticos y empresarios haitianos dicen y aseguran que el bloqueo está en República Dominicana. ¿Que desde República Dominicana? Exacto, con políticos y empresarios fuertes. Entonces, en vista de eso, como yo soy la representante de República Dominicana y por mi interés en defender a mi país y mi patria y resolver la situación, hice un acercamiento con el gobierno dominicano a través de diferentes ministerios. Entonces, ellos me cuestionaron que cuál era mi interés en proponer la solución para Haití y que cuál era el interés de esos árabes en resolver el conflicto haitiano, que las inversiones árabes son dudosas. Y a propósito de eso, quiero aprovechar para responder. No sé si viste el video de la entrevista que me hizo nuestros amigos de Metaverso RD. Sí, claro. Si ustedes van a los comentarios en YouTube, ahí hay muchas preguntas y yo quisiera aprovechar para responder muchas de esas dudas. Claro que sí. Por ejemplo, hay muchas inquietudes con respecto a las inversiones árabes, poniéndolas en duda, que son dudosas y peligrosas, pero precisamente esta semana el presidente Trump hizo un viaje a los Emiratos Árabes, fue a Qatar y fue a Arabia Saudita y él gestionó allá más de 1.000 billones de dólares en inversiones. Más de un trillón de dólares en inversiones. Entonces, señores, si las inversiones árabes fueran peligrosas, en realidad el gobierno de los Estados Unidos no aprovecharía esa propuesta. Entonces, por eso estoy aquí, para hacerle entender a la gente que en realidad las inversiones árabes son buenas. Y quiero aclarar que la intención de nosotros no es imponer ningún tipo de religión, como dicen, ni construir mezquitas, ni nada de eso, ni tomar el control de Haití. Simplemente yo represento a esa firma de inversiones que tiene la capacidad de reconstruir Haití 50 veces, de hacer 50 República Dominicana. De hecho, ellos están construyendo otra ciudad como Dubái, al lado de Dubái. Entonces ellos tienen un presupuesto y aprobación para construir más de 50 ciudades inteligentes. Yo tuve la dicha de ser la representante de ellos, pero hay un problema en este país. Si tú no llegas a un jipetón o si tú no tienes un cargo político o estás pegada de un político, no te hacen caso.
Entonces, ellos respetan mucho eso, porque yo he conectado varios proyectos interesantes, no tan grandes como la reconstrucción de una ciudad, pero sí son proyectos que conjuntamente, los que yo he captado, pasan del $1 billón y están en negociación. Entonces, ellos respetan mucho el hecho de que yo soy la representante, o sea, ellos no van a dejar que nadie me brinque. Entonces, yo he hecho acercamientos a ministros, viceministros, algunos de ellos me preguntan qué hay para ellos llevarme a mí donde el presidente hay que garantizarle una parte del pastel. Otros que desempeñan cargos muy importantes con relación a resolver los conflictos de Haití. Uno de ellos me dijo que yo tenía que mostrarle prueba de fondos primero, antes de llevarme donde el presidente. Entonces, en vista de eso, yo decidí ir a los medios de comunicación para hablar sobre esto. De hecho, yo sé que vamos a decir que mi vida corre un poco de peligro, porque estoy influenciando en conflictos de intereses muy fuertes, pero yo decidí ir a los medios de comunicación, así que ahora mismo estoy un poquito nerviosa por eso mismo, pero no importa, le voy a dar para adelante. No, tú vas a salir bien. Porque esta es la solución. Ellos proponen reconstruir Haití totalmente. Aparte de eso, otra de las excusas es, que lo veo en los comentarios, que hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, que no se puede reconstruir Haití. Pero nosotros estamos proponiendo dentro de la carta que se le entregó a Gary Conil, que nos invitaron a los Estados Unidos, y que Marco Rubio tiene una copia de esa carta de una fuente directa. Aparte de tu fuente, de la señora que le entregó la carta, tengo otra persona que estudió con él y le entregó una copia de la carta, y él tiene prueba de todo eso y de quién me recibió aquí, quién me recibió en Haití, y él sabe que esa propuesta está sobre la mesa y que hay un bloqueo. Entonces, en ese sentido, con respecto a la excusa de que no se puede reconstruir Haití todavía hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, nosotros proponemos financiar la propuesta de Bukele. No sé si tú recuerdas que Bukele en varias ocasiones ha dicho que él está en disposición de resolver el conflicto de las bandas armadas. Entonces, sí, nosotros estamos trabajando con inversionistas que si la propuesta son $100 millones, 200, 300 millones de dólares, ellos están en disposición de financiar esa propuesta. Y esta propuesta, tú puedes citar o no, pero son ministerios fuertes del país que la han rechazado. Claro que sí. De hecho, yo estuve en migración. En migración me entraron en un cuarto y, bueno, no quiero mencionar nombres, pero sí revisaron la información. Sí revisaron la información y se notó que hay un bloqueo. No hay un interés real de parte de las autoridades dominicanas de dar paso a esto. Yo quiero preguntarte, ¿quién es el doctor Usman Zafar? El doctor Usman Zafar es precisamente un experto en resolver conflictos en fronteras de países árabes, sí, países africanos. Ha recibido el premio a la paz mundial y también ha recibido premios de reconocimiento por la buena administración de los fondos de varias familias árabes y del príncipe de Dubái. Si te fijas en la carta la copia que te entregué, aquí está esa premiación que le entregó el príncipe de Dubái. Sí, aquí vemos los príncipes de Dubái. Sí, y si te fijas en ese sello azul, no sé si van a enfocar, no, esta carta. No sé si van a enfocar ¿van a enfocar la tuya? Ok, aquí está. El príncipe de Dubái le da una premiación al doctor Usman Zafar como líder de inversiones recientemente en el 2024 y el premio a la paz mundial. Si se fijan en este sello azul, es una compañía que certifica documentos como este. Certifica que son 100% acreditados y reales. Entonces, aparte de este grupo de inversiones, también represento otros grupos de inversiones de Qatar. Y en realidad esta es una buena propuesta para reconstruir Haití. Entonces sabemos que el primer paso es pacificar a las bandas
Si la excusa es que no hay dinero para eso, que nadie quiere financiar la propuesta de Bukele, nosotros sí estamos en disposición de financiar la propuesta de Bukele conjuntamente si él decide agregar a los militares de Kenia también, porque realmente ellos confían en la buena administración de Bukele y lo que logró en El Salvador. Entonces, por eso yo no tendría ningún problema en financiar la propuesta de Bukele. Obviamente, una vez pacificado Haití, ellos como inversionistas habría que garantizarles, porque realmente la inversión de la pacificación, del financiamiento para la pacificación de Haití, no necesariamente vaya a tener un retorno de inversión. Pero una vez pacificado Haití, antes de las elecciones o después que se celebren las elecciones en Haití, que de hecho no hay que esperar que se celebren las elecciones, que son en el 2026. De aquí a allá se va a entrar a Haití completamente en la República Dominicana. Quiero preguntarte, ¿qué es World Business Hub? World Business Hub es un grupo de inversiones, donde hay inversionistas, precisamente, qué bueno que lo preguntas, porque no solamente son árabes, hay familias árabes, pero también hay inversionistas de Estados Unidos que están radicados en Dubái, hay inversionistas de Canadá y de otros países europeos también en ese grupo. No solamente son árabes, entonces no hay ninguna misión oscura ni una propuesta oscura de imponer ninguna religión, de construir mezquitas, ni tampoco de controlar, ni de que si van a invertir en Haití se vayan a apoderar 100% de ese país. Es simplemente darle la oportunidad a ese pueblo de que por fin ya tenga un rumbo y tenga progreso. Sí. Porque, Grey, ¿qué tiempo tú tienes en esto? Bueno, con la propuesta de la reconstrucción de Haití desde septiembre del 2024, reuniéndome con ministros, con representantes de ministros, con hermanos de ministros, hubo uno de ellos que llamó al ministro y me lo puso al teléfono. Y hablamos y dijo que me iba a recibir, que era una muy buena propuesta, pero obviamente hay un bloqueo que viene desde más arriba. Otra de las inquietudes que hay en los comentarios del video de Metaverso RD es que ¿en qué consiste la propuesta de reconstrucción de Haití? Como te mencioné, construir hospitales, escuelas, zonas francas, reforestación, varias plantas de desalinización de agua, agricultura. Y lo importante de esta propuesta que pone en jaque a República Dominicana y Haití es que se está proponiendo darle alimentos a los más de 5 millones de haitianos que fueron declarados en hambruna. Entonces, al estar eso en la propuesta, el hecho de que República Dominicana y Haití rechacen eso, están haciendo que esos 6 millones de haitianos pasen hambre, y eso se constituye en un crimen de lesa humanidad. Entonces, como las pruebas están ahí, los políticos o quien sea que está bloqueando esta propuesta podrían ser juzgados, porque están las pruebas ahí. ¿Qué dice el doctor Usman Zafar de toda esta situación, de todo este bloqueo que tú has tratado de entablar conversaciones, pero que no se ha visto nada, que todo el mundo ha bloqueado? ¿Qué dice él? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo no he querido decirlo, porque como quien dice, yo soy un don nadie, como dicen aquí, pero de cualquier, como dice el refrán, de cualquier yagua vieja sale un tremendo alacrán. Sí. Como ellos me nombraron a mí representante de Latinoamérica, ellos respetan mucho eso. Entonces, ellos me han dejado a mí tratar de hacer la conexión. De parte de Haití, sí logramos la invitación directamente del gobierno, pero en República Dominicana siempre ha habido los bloqueos que te mencioné, de que hay que garantizarles a ellos una participación en comisiones antes de llevarme donde el presidente Abinader. Incluso yo estuve en conversación con el asistente directo del presidente vía WhatsApp y recibió la información con asombro.
Entonces, al esto no ser una propuesta de gobierno a gobierno, no se ha agotado el proceso de que se debe agotar cuando hay una propuesta así, no es de gobierno a gobierno, son inversionistas privados. Y como yo estoy viendo los proyectos que ellos están trabajando, que son de billones y billones de dólares construyendo ciudades. Entonces se me ocurrió la idea de plantearle la situación de Haití y República Dominicana. Ellos hicieron una evaluación, vieron la problemática y dijeron que eso ellos lo resuelven, que realmente y están en disposición. Por eso, entonces yo, como dominicana al fin, estoy tratando de hacer acercamientos y como han habido bloqueos dentro de representantes del gobierno que se suponen que deberían alegrarse de esta propuesta y conseguir una cita con el presidente, y no lo hicieron, pues me he dirigido a los medios de comunicación. Y antes de que se descubriera lo de la USAID, muchos medios de comunicación no quisieron hacerse eco de esto. Entonces, ahora que se descubrió todo, entonces sí han estado abiertos. Bueno, nunca antes hice acercamiento a medios como ustedes, que son, vamos a decir, youtubers, no comunicadores directos de esos ya que tienen 15, 20 años en la televisión y en la radio. A eso fue que yo me dirigí, porque como son gente mayores, viejas, que tienen una reputación, yo esperaba contar con que ellos me apoyaran en esto. Entonces, hay mucha jerarquía en este país y muchos intereses para tratar de llegar al presidente. De hecho, también yo me comuniqué vía telefónica, vía email y vía WhatsApp, y fue confirmado como recibido en la Embajada de República Dominicana en Abu Dhabi, y no hubo respuesta. Okay. Y en varios ministerios, las asistentes confirmaron recibida la información, la imprimieron y me dijeron que se la iban a entregar a esos ministros. Y como ya te mencioné, me comuniqué directamente con hermanos de ministros también, porque gracias a Dios, como yo tengo varios años haciendo contactos de negocios, yo tengo buenos contactos a nivel mundial. Entonces, esta es una propuesta 100% real. Y nada, esperamos que llegue al presidente. Si el presidente realmente si el presidente Luis Abinader está realmente interesado en que ya se encuentre una solución a la crisis haitiana, lo que proponemos es que invite al gobierno haitiano y le haga la propuesta. Estamos en disposición de financiar 100% el operativo de Bukele. Entonces también hay otra excusa, otra narrativa, de que República Dominicana no tiene que meterse con el asistente directo del presidente por vía WhatsApp, y recibió la información con asombro. Entonces, al esto no ser una propuesta de gobierno a gobierno, no se ha agotado el proceso de que se debe agotar cuando hay una propuesta así, no es de gobierno a gobierno, son inversionistas privados. Y como yo estoy viendo los proyectos que ellos están trabajando, que son de billones y billones de dólares construyendo ciudades. Entonces se me ocurrió la idea de plantearle la situación de Haití y República Dominicana. Ellos hicieron una evaluación, vieron la problemática y dijeron que eso ellos lo resuelven, que realmente y están en disposición. Por eso, entonces yo, como dominicana al fin, estoy tratando de hacer acercamientos, y como han habido bloqueos dentro de representantes del gobierno que se suponen que deberían alegrarse de esta propuesta y conseguir una cita con el presidente, y no lo hicieron, pues me he dirigido a los medios de comunicación. Y antes de que se descubriera lo de la USAID, muchos medios de comunicación no quisieron hacerse eco de esto. Entonces, ahora que se descubrió todo, entonces sí han estado abiertos. Bueno, nunca antes hice acercamiento a medios como ustedes, que son, vamos a decir, youtubers, no comunicadores directos de esos ya que tienen 15, 20 años en la televisión y en la radio. A eso fue que yo me dirigí, porque como son gente mayores, viejas, que tienen una reputación, yo esperaba contar
con que ellos me apoyaran en esto. Entonces, hay mucha jerarquía en este país y muchos intereses para tratar de llegar al presidente. De hecho, también yo me comuniqué vía telefónica, vía email y vía WhatsApp y fue confirmado como recibido en la Embajada de República Dominicana en Abu Dhabi y no hubo respuesta. Okay. Y en varios ministerios, las asistentes confirmaron recibida la información, la imprimieron y me dijeron que se la iban a entregar a esos ministros. Y como ya te mencioné, me comuniqué directamente con hermanos de ministros también, porque gracias a Dios, como yo tengo varios años haciendo contactos de negocios, yo tengo buenos contactos a nivel mundial. Entonces, esta es una propuesta 100% real. Y nada, esperamos que llegue al presidente. Si el presidente realmente está, si el presidente Luis Abinader está realmente interesado en que ya se encuentre una solución a la crisis haitiana, lo que proponemos es que invite al gobierno haitiano y le haga la propuesta. Estamos en disposición de financiar 100% el operativo de Bukele. Entonces también hay otra excusa, otra narrativa, de que República Dominicana no tiene que meterse en las cosas de Haití, pero ellos sin hacer una vista pública y sin consultar con el pueblo dominicano, ellos llegaron a un acuerdo. El canciller recientemente llegó a un acuerdo con los guardias kenianos para darle asistencia aquí. Entonces sí hay forma de llegar a un acuerdo con el gobierno haitiano y sentarse sobre una mesa, celebrar una mesa redonda y dar paso ya a esta propuesta, invitar al presidente Nayib Bukele que haga su propuesta y darle para adelante a esto. Entonces realmente hay unos intereses fuertes que están bloqueando esto. Y voy más allá de la reconstrucción de Haití. Ellos tienen fondos también para reconstruir República Dominicana 50 veces, ¿entiendes? Entonces, en vista de eso también tienen propuestas, por ejemplo, para automatizar la agricultura, para automatizar la construcción, para hacer inversiones. Esto reduciría el tema de los ilegales, de la mano de obra. Exacto. Están en disposición de construir la frontera como realmente se debe, una frontera alta, una frontera, qué sé yo, esa frontera, tú sabes que esa construcción que están haciendo ahí, ellos se vuelan por ahí. Y o sea, de concreto, con tecnología, última tecnología, identificación facial. Y para que no vayan a pensar que ellos tienen interés de robarse el dinero del Estado dominicano, ellos están en disposición de financiar 100% o asociarse en todos los proyectos. Y si hay que financiar esa frontera 20, 30 años, eso se puede lograr también. O sea, hay a cada una de las excusas. Si tú quieres, me puedes hacer un listado de 10 excusas ahora mismo de por qué no se ha resuelto el problema haitiano o de por qué no se puede resolver. Incluso, yo tengo una propuesta muy interesante pero realmente afectaría muchos intereses. El problema de las familias haitianas, que todo el mundo sabe que están aquí, que vienen desde mucho antes del PLD, del PRD, de ahora del PRM, esas familias haitianas billonarias que se han radicado en República Dominicana y que quizás en esa reunión que hizo el presidente Abinader con Leonel, con Hipólito, con Danilo Medina, y no encuentran cómo salir de ese tollo que ellos han metido a la República Dominicana. Tenemos una propuesta para esto. ¿Qué hizo Trump para resolver el problema de TikTok? Él dijo, ok, ustedes se quedan en los Estados Unidos, pero el gobierno tiene que tener una participación del 50%. Y ellos no tuvieron más que aceptar. Entonces, si hay un bloqueo con el tema de esos empresarios billonarios haitianos que controlan la República Dominicana, según dicen en los medios, no lo digo yo, lo he visto en los medios, que ellos controlan gran parte de la República Dominicana porque son dueños de la mayoría de bombas de combustible. Entonces, una propuesta sería financiar al Estado Dominicano para que adquiera todas esas empresas. No importa el valor de esas empresas, que las adquiera el gobierno dominicano
se le pague a esos empresarios y expulsarlos del país, porque realmente, como se ha confirmado, ellos están bloqueados en otros países como Canadá y Estados Unidos. Sí. Entonces, eso sería una buena propuesta. Gray, muchas gracias. O sea, que este programa es tuyo y del pueblo dominicano. Bien, gracias a ti por recibirme. Y nada, esperemos que todos los medios de comunicación se hagan eco de esto y estamos en disposición. ¿Va a salir nota de prensa después? Ok, excelente. Sí. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, mi gente bella, hasta la próxima.